pero histórico para las iglesias aquí en Bogotá, en Colombia. Estamos sentando un antecedente y lo que estamos haciendo es un paso de fe. ¿Estamos de acuerdo con esto? Que estamos dando un paso de fe, que estamos diciendo, la iglesia del Señor está viva, yo quiero ser parte, a mí lo que pase no me va a enfriar, no me va a hacer perder la esperanza, y que haya podido yo acompañarles en este tiempo. Les confieso que para mí es un privilegio muy, muy, muy grande. Me gozo en el Señor de poder verles, de poder encontrarnos en este lugar. Seguramente va a quedar como un recuerdo. De aquí en adelante probablemente esto signifique también, Dios así lo permita, ideas nuevas, una nueva fuerza para decir, bueno, ¿y ahora qué más? O sea, ¿nos vamos a quedar así o qué más viene después de esto? Seguramente esto va a ser el comienzo de una nueva etapa y me pone muy, pero muy feliz poder haberme sumado a este paso de fe que ustedes como iglesia han dado. He estado compartiendo la palabra del Señor desde hace algunos días. Muchos de ustedes han estado conectados por la señal de internet y espero haber sido de bendición con los temas tratados. Todavía quedan algunos temas más, hoy, mañana, el martes. Y bueno, es un humilde aporte del don que Dios ha puesto en mi corazón para la iglesia del Señor en todo el mundo. Traigo muchos saludos, muchos cariños de mi familia, de mi esposa Marta, de las iglesias allí en Quito, lugar donde residimos desde hace 23 años por la gracia del Señor. Llegamos en el año 1998 con mi esposa y con una niña de 5 años y otra de 2 años, sin saber mucho de lo que Dios tenía preparado para nosotros en ese hermoso país. Hoy ya tenemos nuestra tercera hija que nació allí en Ecuador y 2 de nuestras hijas están casadas, ya tenemos 2 nietos, nuestra tercera hija está estudiando en Buenos Aires. Nos hemos quedado con lo que comúnmente se dice el nido vacío, ¿sí? Que yo le digo a Marta que eso es un mito, porque cuando vienen mis hijas con sus hijos y con sus yernos, ya no es el nido vacío, sino que es la refrigeradora vacía. Encima, mis hijas han elegido esposos de 1,90 m para arriba, así que tengo que esconder las cosas cuando llegan a casa. Pero cuando no están, sí es el nido vacío, es un tiempo especial, es un tiempo lindo, estamos compartiendo y bueno, también nos permite de alguna manera hacer cosas que antes no podíamos hacer a nivel ministerio, a nivel pareja. Es un tiempo lindo, un tiempo especial, la vida son etapas. La vida son etapas, el matrimonio son etapas, la familia son etapas, la iglesia son etapas, la historia del mundo son etapas. Pero en cada etapa el Señor sigue siendo Dios, amén. En cada etapa el Señor sigue siendo Dios. Nunca te olvides de eso. Y cuando Miguel me compartió un poquito el programa de lo que iba a ser este tiempo y el auditorio variado que iba a tener, pensando en el día de hoy, principalmente dije, bueno, tenemos que dar un mensaje para la iglesia. Y eso es lo que vamos a desarrollar en estos minutos, ¿sí? Yo estaba a punto de poner mi celular con el cronómetro y Miguel se acercó y me dijo algo que todo predicador le suena como un dulce canto a los oídos. Me dijo, tómate todo el tiempo que quieras. Y yo le dije, Miguel, tú no sabes a quién le estás diciendo esto. Pero bueno, yo como soy muy sumiso, dejé mi cronómetro. Espero que nadie tenga apuro. ¿Alguien quiere irse? ¿Alguien tiene que irse? ¿No? Muy bien, ya se asustaron, ¿no? Vamos a aprovechar este tiempo. Hemos pasado un tiempo increíble. Miren, cuando yo tengo la oportunidad de estar en eventos como el de hoy, donde se combinan, donde coinciden estas dos cosas que acabamos de hacer, el bautismo y la cena del Señor,
Yo me siento tan contento, tan orgulloso de ser parte de la iglesia del Señor, tan feliz, porque son dos de los casi únicos dogmas que el Señor Jesucristo dejó a la iglesia. Celebrar la cena del Señor, bautizar, y bueno, no podemos quitar de este mandato también la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo hoy, es la evidencia de que la iglesia de Cristo, que ya lleva más de 2000 años de historia, cumple lo que el propio Señor Jesucristo dijo: ni siquiera las puertas del Hades pueden contra la iglesia. A mí me encanta pensar en esto. Mira, no hay imperio mundial que haya durado más de 200, 300 años como imperio mundial. Después, bueno, sí existieron o sobrevivieron. No hay empresa humana que haya durado ni siquiera mucho más de 100 años. No hay institución que el hombre haya iniciado. Pero la iglesia no es una institución humana, no es un imperio humano, es la iglesia del Señor. Y el hecho de que estemos vivos como iglesia, el hecho de que la iglesia esté viva, tiene que llenar tu corazón de orgullo, porque sos parte de algo que has sufrido y que estás sufriendo. Y sin ánimo de asustarte, pero cuando yo predico, me gusta ser realista, va a seguir sufriendo. A veces me preocupa algunos hermanos que dicen, bueno, hay que esperar que todo vuelva a la normalidad. No, ya no vamos a volver más a la normalidad. Y ya nos lo están diciendo que esta es la nueva normalidad. Sí lo has escuchado y no lo decimos nosotros, lo dice la gente del mundo. No vamos a volver a lo de antes, olvidémonos. Probablemente vendrán apremios peores para la iglesia, rotundamente sí, porque lo dice la Biblia. La Biblia dice que el espíritu del anticristo, que está presente desde que Cristo ascendió al cielo, va a ir tomando protagonismo. Satanás sabe que cada día que pasa le queda menos tiempo y va a utilizar, obviamente con el permiso de Dios, todo lo que tenga a disposición para atacar y hacerle la vida cada año más difícil a la iglesia, la vida cada vez más difícil a la familia, la vida cada vez más difícil a los jóvenes cristianos, a los matrimonios cristianos. Así que tenemos que saber que estamos en una ruta que probablemente siga recibiendo embates de un lado y del otro, pero aquí estamos. Aquí estás tú, aquí estoy yo, aquí está la Biblia, iglesia, la Biblia abierta. Hemos recién participado de los símbolos, hemos visto jóvenes que se nos caían las lágrimas escuchando el testimonio en medio de una juventud pervertida en lo que antes era una relativa moralidad y ahora ya hay que decir que es una absoluta inmoralidad. ¿Sí? Y ahí estaban ellos diciendo, mi vida cambió. Y yo quiero dar un paso y quiero identificarme, y eso es un milagro. Tenemos que verlo como milagros. Dios sigue haciendo milagros, hermanos. Que estemos hoy aquí es un milagro y muchos están conectados a través de las redes. En este tiempo, cuando comenzamos, creo que superaban las 1000 visitas la página de YouTube, y hoy hay muchos que están viéndonos también o que van a vernos, que luego se va a compartir el link. Es un milagro. Y eso habla de que se cumple, que a pesar de que estamos en medio de esta pandemia y que, como dije, y creo que estamos todos de acuerdo, se vendrán probablemente situaciones peores, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y yo quiero que pensemos un poquito en la iglesia y hay varias figuras en la palabra de Dios para referirse a la iglesia, ¿sí? La figura del cuerpo, tal vez, la figura de la iglesia como cuerpo, sea la más usada en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. Pero el Nuevo Testamento reconoce también otras formas o otras figuras que ilustran y que grafican los diferentes perfiles de la iglesia.
Es como que el Espíritu Santo dijo, no alcanza con un solo ejemplo para poder graficar todas las aristas que la iglesia del Señor Jesucristo tiene. Y así podemos mencionar, por ejemplo, la iglesia como rebaño, si querés tomar nota para leer después en tu casa, Hechos capítulo 20, versículo 28. O la iglesia como labranza, Primera a los Corintios capítulo 3, verso 9. O la iglesia como esposa de Cristo, Efesios, ¿te acordás? En esa exhortación a los maridos también, versículo 24 en adelante. Aún se menciona a la iglesia como una familia, también en Efesios capítulo 2, verso 19, también en Gálatas capítulo 6, verso 10. También se menciona en otro perfil, en otra figura, a la iglesia como un edificio o como un templo o como la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Lo podés leer en Mateo 16, versículos 16 al 18 y en Primera a los Corintios 3, versos 9 al 15. También en la revelación a Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, Juan ve al Señor Jesucristo resucitado y en medio 7 candeleros de oro, y él anda y se pasea y supervisa los candeleros, y luego se le aclara a Juan, el ángel le dice, los 7 candeleros son 7 iglesias locales. Pero una de las figuras más usadas, y es la que quiero que utilicemos en esta charla y en la segunda que vamos a tener posteriormente, la figura de la iglesia como cuerpo, como un cuerpo, como un organismo vivo, entendamos el concepto. Y vamos a ver 3 características esenciales de todo organismo vivo que si no tienen una de esas características no podemos decir que sea un organismo vivo y que tenga un cuerpo con una fisiología interna. Y de esas 3 características esenciales vamos a aplicarlo para la iglesia. La primera característica esencial de un cuerpo, de un organismo vivo, es que tiene procesos internos. Vamos a tratar de aliterarlo con la letra P para poder recordar. Todo organismo vivo, todo cuerpo tiene procesos internos. Por más que sea el organismo vivo más pequeño, un organismo unicelular que se ve debajo del microscopio como una ameba o un paramecio, aún ellos tienen procesos internos. En segundo lugar, todo organismo vivo tiene un progreso gradual. Nos enseñaron en la escuela, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de la vida? Nace, crece, se reproduce y muere. Es un progreso gradual. La iglesia, al ser un cuerpo, tiene un progreso gradual. Y la Biblia dice, y lo vamos a ver, que se va edificando a través del ministerio de los dones que Dios da a la iglesia hasta llegar a la estatura de Cristo. Y en tercer lugar, todo cuerpo, todo organismo vivo tiene un propósito definido, existe con propósito. No hay ningún organismo vivo que Dios haya creado, diseñado en su soberana omnisciencia, en ese diseño inteligente que conforma todo este ecosistema que nos contiene, que haya sido lanzado al azar, que no tenga propósito de haber sido creado. El hombre, aún con toda su ciencia, sus descubrimientos, su tecnología, se está dando cuenta tarde que aún los organismos vivos más pequeñitos tienen un propósito dentro de este ecosistema y que si no se los considera y se extinguen, dañan el balance que hay en la naturaleza. ¿Por qué? Porque todo organismo tiene un propósito de existir. Así que vamos a hablar en estas 2 charlas de estas 3 características de la iglesia. La iglesia tiene procesos internos y vamos a asociarle a esta realidad la palabra comunión. Porque si tenemos que definir qué son los procesos internos de la iglesia, es la comunión entre nosotros. A la segunda característica de progreso gradual que todo organismo tiene, vamos a asociarle la palabra crecimiento, ¿sí? Recién lo vimos en el ciclo de la vida. Bueno, la iglesia crece, la iglesia debe crecer, la iglesia no debe estancarse.
Y vamos a hablar del crecimiento en la iglesia. Y de la última parte, del propósito definido, vamos a hablar principalmente de la comisión. Ese es el propósito de existir de la iglesia como cuerpo. ¿Por qué Dios decidió que cada uno de los seres humanos, cuando aceptan a Cristo por la fe, no sean inmediatamente llevados al cielo? Yo no sé si alguna vez no lo pensaste, yo sí lo pensé alguna vez. Y dije, ay Señor, ¿por qué no me llevaste al cielo? Apenas te conocí en ese primer amor, te hubieras evitado tantos problemas, Señor, conmigo. Y Dios dice, bueno, sí, me hubiera evitado muchos problemas, pero aún así vale correr el riesgo y quiero que te quedes porque tienes un propósito definido, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La comisión. Y vamos a hablar, se va completando el cuadro. Ven, qué belleza esto acá atrás mío. ¿Sí? Con preguntas que nos ayuden a poder entender esto. Si la iglesia tiene procesos internos que se llama comunión, la pregunta es cómo se conserva la comunión. Y fíjate que digo cómo se conserva, no cómo se logra, porque vos y yo no logramos la comunión la logró Cristo en la cruz, pero sí tenemos que conservarla. Porque todos somos una bomba de tiempo si le damos lugar a la carne y podemos atentar contra la comunión. En segundo lugar, en el crecimiento, en el progreso gradual de la iglesia, vamos a responder cómo se calcula, cómo sé que mi iglesia está creciendo. Tal vez una pregunta en primer lugar para líderes, para ancianos, para pastores. ¿Cómo puedo decir, wow, esta iglesia cómo creció? Vamos a verlo. O ¿cómo puedo decir, esta iglesia hace años que no crece? ¿Seguro? Y en tercer lugar, la pregunta que tienen en pantalla respecto a la comisión es cómo se cumple. Así que ahí se completa el cuadro. Vamos a hablar un poquito hasta la mitad más o menos y luego lo completamos en la segunda parte. Comencemos, procesos internos. Básicamente existen dos niveles de comunión en la iglesia y voy a nombrarlo en el orden correcto, ¿sí? Primero, la relación cuerpo-cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿El anciano? Cristo. Amén. Cristo. La primera relación de comunión en el proceso interno de una iglesia es la relación cuerpo-cabeza. Y aún en mi vida individual, vamos a ver algunos versículos a continuación, influye totalmente, radicalmente mi relación individual como miembro con la cabeza. Y esto se aplica perfectamente a nuestro cuerpo humano, porque la cabeza es el que controla, regula el resto del cuerpo. Es el primer nivel de comunión. Pero después también hay otro nivel de comunión que ya no es vertical, sino que es horizontal y que es la comunión entre nosotros, entre los miembros. Pero el orden correcto es ese, porque de alguna manera tenemos que reconocer que la comunión entre los miembros depende de la comunión de cada miembro con la cabeza. Y una frase que me gusta repetir es que es imposible estar en paz con las criaturas si no estoy en paz con el Creador. Y esto ya haciendo un poquito de cable a tierra, viene la pregunta para nosotros, ¿cómo está mi comunión, mi proceso interno con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo en mi vida de amistad y de andar día a día con Él? Y vamos a utilizar, yo te pido que abras en Efesios, porque vamos casi exclusivamente a utilizar este escrito paulino que es prácticamente una teología y que habla muchísimo de la iglesia. Y vamos a ver versículos así como salpicaditos, no vamos a tener un pasaje central, ¿sí? Sino que vamos a ver versículos salteados que estén relacionados, ¿sí? Fíjate, recién hablamos de cuerpo-cabeza. Dice Efesios capítulo 4, versículo 15. Más bien, estoy leyendo la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas. Es una versión casi idéntica a la Reina Valera, pero le quita el idioma de Cervantes, ¿no? del vosotros y el sois y todo eso.
Dice el versículo 15, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Allí está mi primer nivel de comunión. Y el segundo entre los miembros lo tenemos a continuación. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme o según el funcionamiento adecuado o propio de cada miembro, recibe el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Estos son los dos niveles de comunión que estamos mencionando. Mira, en todo organismo se dan patologías internas. En todo organismo se dan patologías internas, ¿ok? Infecciones, podemos nombrar, si hay alguien aquí que entiende un poco más del tema, ¿no? Procesos de oxigenación, la gestación en el vientre de la mujer y otros tantos que podemos describir son procesos internos. Y esos procesos afectan de una o de otra manera al cuerpo. Y cuando no están funcionando correctamente, obviamente lo afectan para mal. Y aunque quizás en apariencia el cuerpo se vea sano, existen procesos internos enfermos que pueden traer graves trastornos si no son atendidos a tiempo. Y quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cómo está la salud interna de la iglesia a la cual pertenezco? ¿Cómo está la salud interna? Porque, como dijimos recién, a veces por afuera se puede ver algo que no coincide con lo que es la realidad interna. Sin perder Efesios, por favor, vayamos a 1 Corintios, capítulo 1, para ver un ejemplo clarísimo de esto que acabamos de decir. Verso 11. Dice el apóstol Pablo en 1 a los Corintios, capítulo 1, versículo 11, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Y aquí comienza a describir con más detalle el problema en estos procesos internos que estaba sufriendo la iglesia de Corinto. Pero la palabra aquí en el original es la misma palabra que se utiliza para otra palabra castellano, que es la palabra desgarro. Y si tú has practicado deporte, sabrás que en la mayoría de los casos un desgarro no se ve desde afuera. Un futbolista puede tener el músculo de la pierna izquierda desgarrado, que le produce un dolor terrible y lo deja fuera de competencia mínimo un mes. Y tú comparas esa pierna con la pierna derecha y en apariencia están iguales. Porque mayormente el desgarro, digo mayormente, no en todos los casos, no tiene inflamación, no tiene moretones, sí tiene un dolor terrible en apariencia, pero adentro el músculo se abrió como quien jala de una tela y se rompe la trama. Eso es el desgarro. La trama del músculo se resiente. Y esa es la palabra que utiliza Pablo como diciéndonos, miren, una cosa es lo que se ve por afuera, otra cosa es lo que realmente sucede por dentro. Y como dijimos recién, es en estos procesos internos donde comienza, escúchame bien, a tomar protagonismo mi funcionamiento individual como miembro. Porque tal vez cuando yo te hacía estas preguntas, enseguida alguna vocecita muy familiar dentro de ti te impulsó a responderla, a decir, uy, no, si en mi iglesia, si le contara a Pablo. No, claro, porque fulano y porque mengana. Ahí lo que pasa que siempre es que aquel no cambia y que el otro no me deja y que siempre... Alguien me dijo, Pablo, cuando tú señalas a alguien con un dedo, hay 3 dedos que te están señalando a ti. Nunca te olvides. Estábamos hablando hace unos días atrás a los siervos y escogimos el pasaje de Isaías capítulo 6, donde es la gran comisión del profeta, y en un momento Isaías dijo, ay de mí porque soy hombre inmundo de labios, porque
habitando en medio de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová, el Rey de los ejércitos. Pero si vos mirás el capítulo anterior, el capítulo 5, hay 6 ayes que Isaías da de una manera acusativa, con verdad, palabra de Jehová, a diferentes grupos de personas. Pero llegó un momento donde el mismo Jehová le quiebra el dedo a Isaías y le hace que se señale él mismo. Le dice, bueno, Isaías, ok, pero no te olvides que tú también tienes grandes necesidades. No podemos pretender que mi iglesia tenga un nivel de madurez mayor del que yo tengo. O no podemos exigir que mi iglesia tenga un nivel de espiritualidad cuando yo no soy un miembro espiritual. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo, volvamos a Efesios, por favor. No perdamos este texto, de ahí vamos a sacar todos los principios. Capítulo 4, versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce o recibe, es la misma raíz de la palabra en el original, el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Así que recién yo te hice una pregunta, pero ahora vamos a hacer una pregunta más personal. Yo te pregunté cómo está la salud interna de tu iglesia. Ahora te pregunto cómo está mi propia actividad. Por eso en Efesios capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo habla personalmente a cada miembro y le dice que tienen que estar solícitos, fíjate, esforzándose, solícitos, preocupados, interesados por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es una exhortación, un llamado a ti, a mí, no a la iglesia en general. Solícitos en estar preservando, por eso yo dije la unidad, ¿cómo se? ¿Quién recuerda? ¿Cómo se? Conserva. No dije cómo se logra, porque aquí no dice solícitos en lograr la unidad del Espíritu. La unidad de la iglesia radica en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él la logró, pero nos entregó a nosotros. Por eso el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, cuando hablaba a los líderes que habían formado, les decía, pero miren, ustedes están siendo líderes, siervos, pastores, ancianos de la iglesia que él ganó con su propia sangre. Y si bien esto es una responsabilidad primaria para los líderes, lo es para todos. La iglesia es algo sagrado, la iglesia es algo valioso, la iglesia es una perla de gran precio, la iglesia es la novia del Cordero. Y tú y yo tenemos que ver cómo está nuestra actividad propia. Claro, de alguna manera en esta pandemia ha quedado en evidencia la iniciativa personal de cada uno de los miembros. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y aquí yo quiero preguntarnos, me incluyo, año y medio, más o menos, que muchos de ustedes no se veían. ¿Sí? Y era lindo, ¿no? Porque de repente algunos tenían el registro, a mí me pasó también en Ecuador, ¿no? Que me volví a ver después de un tiempo con algunos hermanos, algunas familias, y tenían el registro del hijito así, y ahora lo ven así. Y dice, ¿qué pasó? En un año y medio, ¿cómo se estiró? Y a otros que hace un año y medio nos veían así, ahora nos ven así. ¡Wow! ¿Qué pasó? Dicen, se cambió de secta, creciendo en gracia, le dicen ahora, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué hemos hecho, hermanos, en este año y medio? ¿Nos hemos quedado cruzados de brazos, esperando a ver que la iglesia me diga lo que hará? No sé, si abrirá, no abrirá, ¿qué será? ¿Toca esperar? ¿Cómo toca esperar? Imagínate que por alguna situación externa a tu cuerpo, uno de los miembros de tu cuerpo dice, bueno, no sé, año y medio atrofiado y tocará seguir esperando. El resto del cuerpo dice, no, te necesito. ¿Te necesito?
Querido hermano, hermana, no existe miembro del cuerpo que pueda estar atrofiado ni siquiera días. Inmediatamente trae problemas para el resto del cuerpo. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo has desarrollado tu creatividad en este año y medio de pandemia? Que bueno, entiendo que no se han podido congregar o no nos hemos podido congregar, pero eso significó en quedar afuera, quedar al margen, quedar inactivo, quedar dormido. No te olvides que en todos los pasajes donde el Señor Jesucristo y los apóstoles advirtieron a la iglesia, principalmente refiriéndose al final de los tiempos, repitieron un concepto: velad. ¿Qué significa velar? No te duermas. Y yo te pregunto, ¿te has dormido en este tiempo? Esperando que te digan lo que tienes que hacer. O sea, obviamente en lo que tiene que ver con la liturgia de la iglesia, con el ministerio del templo, obviamente que bueno, si el templo está cerrado y no hay reuniones, por lo menos, bueno, sí, en algunos aspectos yo he tenido que estar a la espera. Eso es entendible, pero hay otras áreas de nuestro ser espiritual, y hay un Espíritu Santo que mora en nosotros, que no es estático y que es creativo, porque Dios es creativo. Y tal vez no te has preguntado cómo puedo reinventarme en este tiempo. ¿Cómo está mi actividad propia? Aquí yo te leí recién en el versículo 3 del capítulo 4 una palabra que es fuerte: solícitos. A ver, me gusta hacer esto un poquito interactivo. Yo sé que afecta tal vez la transmisión, pero bueno, yo voy a repetir la respuesta de ustedes. ¿Qué les parece? A ver, sinónimos de solícitos. Sinónimos de solícitos. ¿Qué es solícito para ti? Atento, dispuesto, pronto, pendiente, diligente, listo. Sigamos. Solícito me habla de actividad. O sea, escogemos uno, tal vez el que más se acerca: dispuesto, solícitos, prontos, listos para dar el salto. ¿Cuántos cristianos han quedado en el camino en esta pandemia? ¿Cuántos cristianos han quedado en el camino en esta pandemia? Pienso yo que porque el nivel de comunión primario que estaba en el cuadro inicial, cuerpo-cabeza, no estaba bien en claro. Y dependían su existencia espiritual de que les digan lo que tienen que hacer. Dependía su existencia espiritual, su razón de ser como cristiano, como hijo, como hija de Dios, de las reuniones, del culto. Entonces, como no hubo más de eso, quedaron en el camino. Recién lo leímos. Creced en todo, ¿Cómo sigue el texto? ¿Quién está atento? Lean, busquen, no me miren a mí. Busquen, vamos. Tenemos que trabajar juntos. Creced en todo en aquel que es la cabeza. No dice creced en todo en el líder. No dice creced en todo en el programa de la iglesia. No dice creced en todo en el culto lindo que tuve los domingos. Todo eso es chévere. Pero ¿dónde radica la razón de existir? En mi relación con la cabeza. Y yo pregunto, mi relación con la cabeza, o sea, para decirlo de una forma más práctica, ¿mi vida de comunión puede ser afectada por la pandemia? No, más bien me atrevo a decir que en muchos casos, no en todos, hasta tal vez hemos tenido más tiempo libre para orar y para leer la Biblia que antes. ¿Lo has hecho? No en todos los casos, porque esta pandemia ha sido tan loca que en algunos casos, aún con teletrabajo y homeschool y todo eso, a veces hay más ocupaciones que antes, ¿no es cierto? Pero en otros casos tal vez hasta hubo más tiempo libre y solícitos. Ese es tu aporte para el cuerpo como miembro, de poder estar manteniéndote en forma, no importa lo que suceda
alrededor. Es en mi vida personal, dice un recuadro, no sé si lo tienen para proyectar, si no se los leo, laboral y familiar, donde se adquieren prácticas que luego pueden llegar a afectar a la iglesia. En los procesos internos hay diferenciación. Leamos esto, capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Sí, cuando hablamos de esta unidad, no estamos dejando de lado la diversidad. Hay diferenciación. En toda iglesia hay diferentes dones, caracteres, trasfondos, opiniones, etc. Pero también para esto el Nuevo Testamento propone una manera de poder convivir y mantener la unidad entre los miembros en estos procesos internos, de tal manera que esas diferencias no nos separen. Yo te recomiendo leer todo el capítulo 14 de Romanos y los primeros 3 versículos del capítulo 15. Para mí es un pasaje excelso. Lamentablemente he escuchado muy poco enseñar de él, pero comienza allí el apóstol Pablo y dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno dice bla, 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 y el otro dice bla, 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 y Pablo dice cada uno, y ahí comienza a desarrollar su argumento. Te invito a que lo leas, no es nuestro pasaje central hoy. Pero aún en la diferenciación de caracteres, de trasfondos, de maneras de ver quizás diferentes prácticas de la iglesia, aún en eso se puede conservar la comunión como un proceso interno vital. Ahora tal vez otra pregunta podría ser: ¿qué hacer cuando los procesos internos en mi iglesia no funcionan como a mí me parecen que deberían funcionar? Porque esto es algo que en este tiempo de pandemia ha encontrado un caldo de cultivo ideal para abrir paso a la murmuración, a la crítica destructiva más que constructiva, porque claro, es fácil hablar, opinar y arrojar piedras desde el banco de los suplentes, que porque se jaló el penal, que porque ¿cómo permiten de que el arquero argentino trate así a los que patean penales colombianos? No quiero tocar ese tema, ¿no? Porque estamos en problemas ahí, ¿no? Ay. Pero bueno, teníamos que ganar algo. Hace mucho que no ganábamos nada. Es fácil criticar desde el banco de los suplentes. Es fácil criticar desde las tribunas. Hay que estar ahí, en la cancha. ¿Sí? ¿Qué hago cuando los procesos internos en mi iglesia no funcionan como a mí me parecen que deben funcionar? Entonces, claro, vienen las preguntas: ¿pero por qué no abrimos en los templos? ¿Pero por qué si tal iglesia abrió, si estos hermanos hacen esto, lo otro, o otros en el otro extremo? ¿Pero cómo se le ocurre hacer ahora aquí al aire libre? Y miren todos apiñados cómo estamos, pero qué imprudencia. Y sí hay comentarios. Claro que hay comentarios. Nunca falta el que habla, ¿no es cierto? De esos sobran. Y mayormente son los que no hacen nada. Perdóname que te lo diga. Mayormente son los que no tienen nada que hacer y se ponen a mirar lo que los otros hacen. Que claro que va a haber errores. No existe la iglesia perfecta. Y mira, si encuentras la iglesia perfecta, no te congregues porque la vas a dañar. No existe el líder perfecto. No existe el equipo de liderazgo perfecto. Bueno, hay varias opciones, ¿no? Algunos dicen critico cuando no estoy de acuerdo. No vale. Otros dicen combatir, ya no solamente criticar, sino levantar bandos, porque eso estaban haciendo en la iglesia de Corinto. Nosotros recién leímos el comienzo de la denuncia del apóstol Pablo, pero ellos estaban literalmente levantando bandos. Pasó lo mismo en la congregación en el desierto en Israel, en aquella murmuración terrible que terminó con un juicio de Dios. Levantar bandos, levantar firmas, eso ya es un ataque frontal. No solamente criticar, es combatir. Otros dicen continuar. Bueno, a mí no me afecta.
yo sigo igual. Si me dicen que hay que ir, voy, y si la iglesia quedará cerrada, quedará cerrada. O sea, una actitud indiferente, cómoda, facilista, ¿sí? Yo no le hago mal a nadie. Algunas personas me han dicho, Pablo, yo no le hago mal a nadie a la iglesia. Yo voy, yo saludo, yo me llevo bien con todos. Pero la palabra que leímos recién en el capítulo 4, solícitos, va mucho más allá de no hacer nada en contra de. Ahí la palabra solícito significa ¿qué estás haciendo a favor de? Es diferente. La exhortación en esta primera parte que estamos de los procesos internos y cómo mi actitud puede colaborar para bien o para mal, para poder conservar la comunión que Cristo logró en la cruz del Calvario, no es no meterse, no es llevarse bien con todos, no es no hacer nada en contra de, que eso de hecho es bueno, pero hay un paso más que caracteriza al miembro, al hijo, a la hija de Dios que ama su congregación y que quiere ser parte activa en medio de este tiempo tan difícil que la iglesia está atravesando para dejarle un ejemplo a los hijos de cómo se debe actuar en medio de una prueba semejante. Y mira, yo quiero que pensemos, porque no sabemos en verdad los tiempos, no conocemos los tiempos, y el Señor Jesucristo nos dice, como le dijo a sus discípulos, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones de los tiempos que el Padre quiso en su sola voluntad, pero vosotros vayan y prediquen, les dijo, ¿no? No podemos saber cuánto más seguirá este tema de los protocolos, del cubreboca, del distanciamiento, que ya más que distanciamiento físico es un distanciamiento social, que es una cosa totalmente diferente. Recién hablaba con algunos de ustedes y me decían, ay hermano, qué ganas de abrazarnos que tenemos, pero no podemos. Y claro, se da eso, que vos le das el puño y el otro la mano. Entonces vos abrís la mano y el otro cierra el puño. Y vos cerrás el puño y el otro... Y se quedan ahí como diciendo, ¿qué hacemos, no es cierto? Y uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, no sé. Y no vale quemar neuronas pensando en esto porque nos pone mal. O pensar, ¿y qué vendrá después? Porque, claro, yo tampoco estoy de acuerdo con lo que por ahí se llama la teoría conspiracionista, que ve cucos por todos lados, y que si te vacunas te ponen la marca de la bestia y todo. No entremos en eso, no lleva a ninguna parte. Pero hay una realidad que no podemos negar, hermanos, que detrás de todo esto está nuestro adversario, el diablo. No sé si esta pandemia ha sido producida intencionalmente o realmente fue un accidente de un virus que se escapó de un laboratorio. Al comienzo nos querían hacer creer que era producto de una sopa de murciélago, que después no se habló más. No sé, no me interesa, pero que hay mucha gente que se está beneficiando de esto y que ha sido estratégicamente usado por el enemigo para hacerle la vida más difícil a la iglesia y que vendrán tiempos peores, es una realidad. Cuando hay personas que me dicen, pero ¿acaso tú estás de acuerdo con esto de la conspiración? Le digo, mira, yo no sé lo que significa eso, pero hay algo que la Biblia me dice, Satanás conspira contra la iglesia. Dijo el apóstol Pablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabes cuál es la palabra maquinaciones en griego? Se escribe estrategia, sin la E, ¿no? Pero ¿de dónde viene nuestra palabra estrategia? O sea, esto es un plan estratégicamente diseñado con un propósito de parte del maligno. Eso no podemos negarlo. Claro que sí. No sabemos qué es lo que va a suceder. Pero aquí viene el punto al que quería llevarte. Vamos a pensar de que esto siga. Tal vez suene feo decirlo, pero vamos a pensar que siga 10, 20, 30 años más así en este estado de estar reinventándonos como iglesia y buscando la manera de poder seguir haciendo la obra. Y la pregunta es, tus hijos y mis hijos, quizás cuando nosotros seamos viejitos o quizás si el Señor no viene antes, ya no estemos. Y nuestros hijos o nuestros nietos recuerden esta pandemia, suponiendo que ya pasó, y hagan la pregunta, ¿y cómo actuó papá y mamá en medio de esta pandemia?
como cristianos? ¿Qué hicieron? Si va a quedar un antecedente, un registro histórico dentro de décadas o siglos, si el Señor no viene antes, porque no podemos saber cuándo el Señor vendrá. ¿Qué legado, qué ejemplo de contraestrategia nosotros como iglesia vamos a dejarle de legado a las generaciones que vienen detrás? Miren, cuando empezó este tema de la pandemia, yo sentí del Espíritu la necesidad de volver a leer un libro que fue uno de los primeros libros que leí cuando empecé a abrir los ojos a la realidad de la vida cristiana y empecé a leer historias de misioneros, biografías, y eso formó en mí un deseo por la obra del Señor. El mártir de las catacumbas. ¿Quién ha leído ese libro? ¿Alguien lo leyó? Alcen la mano. ¿Quién leyó El mártir de las catacumbas? ¿Sí ven? Bueno, búsquenlo, está en PDF gratis. Se lo pueden descargar. ¿Por qué? Porque yo dije, a ver, las iglesias tuvieron un inicio relativamente tranquilo, un florecimiento en la época de los apóstoles, que se agregaban miles por día, tú te acuerdas, ¿no? Y de repente, cuando todavía el Imperio Romano estaba en su auge, comenzó una persecución extrema y las iglesias tuvieron que reinventarse. Tuvieron que reinventarse. Y hacían los cultos en contra del gobierno. Escúchame bien lo que te digo. Después lee el libro, bueno, lee la Biblia, ahí está el registro, ¿no? Hacían los cultos en contra del Imperio Romano en las catacumbas. Hoy en día es como un museo donde se pueden ver en esas catacumbas romanas las inscripciones que los cristianos ponían porque morían por la causa de Cristo, pero ellos tuvieron que reinventarse y dijeron, bueno, no nos permiten hacer los cultos arriba, vamos a hacer los cultos abajo. Y comencé a comunicarme por mail con un hermano que fue compañero mío de seminario bíblico y que él es de nacionalidad palestina y está haciendo obra allí en la Franja de Gaza. Ustedes saben los problemas que hubieron hace poquitito. No voy a decir el nombre porque él siempre ruega que no digamos el nombre, mucho menos ahora que estamos conectados, ¿no es cierto? Pero yo le decía, ¿y cómo están haciendo? Y él me decía las cosas increíbles que están haciendo como cristianos para no dejar, para no permitir de que la situación circundante les apague en su fe. Y van a dejar un legado a su descendencia. Ahora yo pregunto, cuando pregunten de ti, de mí, ¿qué hizo papá, qué hizo mamá en la pandemia del 2019 que fue tan famosa, que pasó hace 80 años atrás? ¿Qué hicieron las iglesias de papá, las iglesias de mamá? ¿Qué le vamos a decir? Tenemos que pensar, porque somos parte de una cadena de fidelidad y es indispensable, quiero cerrar este punto, apelando a la actividad propia de cada miembro y no estar esperando exclusivamente que me digan lo que tengo que hacer. El llamado hacia el final del Nuevo Testamento es más personal que congregacional. El apóstol Pablo le habla a su hijo espiritual, Timoteo, y le dice, tú sé ejemplo, pero tú sé sobrio en todo. Tú cuida la fe no fingida que hay en ti. Tú, hijo mío, Timoteo, tú. Pero es que la iglesia, tú, pero es que los líderes, tú, pero que la pandemia, tú. O sea, es un llamado personal. Y aún cerrando el canon bíblico en las 7 cartas del Señor Jesucristo a 7 iglesias locales de Asia Menor, que nos representan a todos nosotros en esta dispensación de la gracia en la que estamos, si bien son cartas a iglesias, terminan con un desafío individual. El que venciere, las 7 cartas terminan igual. El que venciere. Un llamado individual a cada miembro del cuerpo para poder hacer su aporte, aún en medio de este tiempo. El liderazgo de la iglesia nunca es culpable o responsable primario de mi avance, mi estancamiento o aún mi retroceso espiritual. Quiero repetir esto.
El liderazgo de la iglesia o de mi iglesia nunca es el responsable primario o el culpable primario de mi progreso o estancamiento o aún retroceso espiritual. Lo leímos en el versículo 15 del capítulo 4, que el ente regulador de tu crecimiento como miembro es la cabeza, es tu comunión vertical con Cristo, y podemos fortalecerlo con otro versículo en Colosenses, ahí nomás vuelta de página, capítulo 2, versículo 19. Vamos a leer desde el 18. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Así que no hay excusas para justificar mi inoperancia, mi tibieza o verme hoy sentado en el banco de los suplentes. No hay excusas. Cuando los mecanismos, hay otro recuadro, no sé si lo tienen para proyectar, yo se los voy a leer. Cuando los mecanismos de procesos internos en mi iglesia no funcionan bien, es obvio que el crecimiento de la iglesia se verá afectado. Todo padre y toda madre aquí presente sabe que cuando su hijo, su hija tiene un problema interno de una enfermedad, un virus, una malformación, algo grave, se afecta al crecimiento, eso es sabido. Es inútil esperar una actividad coordinada de servicio en la iglesia cuando ésta está disgregada, desgarrada y enferma. Cualquier cosa que emprendan, desde mejorar algo en la construcción hasta una campaña evangelística, terminará en fracaso y cosecha pobre si no se hace sobre la base de una unidad interna y orgánica más que externa y mecánica. La única actividad que puede emprender una iglesia, escúchame bien, con procesos internos enfermos, es la división, la mediocridad y la tibieza, porque se trabaja desconectado de la cabeza como un cuerpo discapacitado. Pero, y aquí viene la contraparte que nos introduce al punto 2, una iglesia con un sano, equilibrado y maduro proceso interno progresa. El crecimiento es el resultado de la sanidad, ¿sí? Y esto se da en cualquier organismo vivo. El crecimiento es resultado de la unidad. El crecimiento en el ser humano no es producto de un esfuerzo. El Señor Jesucristo dijo, nadie por más que se esfuerce puede añadir a su estatura un codo. Lo dijo el Señor, ¿no? No es resultado del esfuerzo. Si fuera resultado por el esfuerzo, todos tendríamos 1,70 m para arriba, ¿no? Pero no, por más que duermas colgado con 2 cilindros de gas en cada pierna y sostenido del cuello, vas a tener un grave problema de espalda, pero no vas a crecer mucho. El crecimiento es resultado, bueno, aparte de unas cuestiones genéticas también, pero principalmente de una buena salud. Un cuerpo que tiene un proceso interno relativamente sano crece. Y esto nos introduce al segundo punto que mencioné en la introducción, en el cuadro introductorio, que es el proceso gradual. La palabra adjunta era crecimiento y la pregunta es cómo se calcula. Efesios capítulo 4, otra vez, regresamos atrás, estamos en Colosenses, versículos 13, 14 y 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces,
Ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, dice el versículo 15, al hablar la verdad en amor, creceremos, y aquí está nuestra palabra, en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Mira, como dijimos recién, si el punto A me habló de comunión, este punto B me habla de crecimiento y la pregunta es ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el crecimiento de una iglesia? ¿Se calcula por las dimensiones del templo? ¿Podemos decir que una iglesia es más grande que otra porque tiene un edificio más cómodo y más grande? No necesariamente. ¿Se calcula por la innovación en sus formas? ¿Podemos decir que una iglesia es más madura porque ha avanzado, se ha renovado en sus formas, en su alabanza, en la liturgia, en algunas prácticas que ya aparentemente pasaron de moda, entonces esa iglesia es más adelantada, más avanzada? No necesariamente, no estoy para nada en contra de que la iglesia tiene que renovarse en sus formas, pero eso no es necesariamente un índice de crecimiento, porque hay muchas iglesias que están súper renovadas en sus formas, pero no han crecido en estatura espiritual hacia Cristo. Podemos decir que una iglesia, o que el crecimiento de una iglesia se calcula por la cantidad de actividades que tenga, porque wow, qué lindo esta iglesia tiene ministerio de damas, ministerio para solteros, ministerio para solteras, ministerio para jóvenes, para niños, para... No necesariamente, todo es excelente. Amén, si una iglesia puede atender todas las áreas, es ideal, pero no necesariamente tampoco es un indicativo de crecimiento. ¿Qué parámetro me indica si una iglesia ha crecido o no ha crecido? Vamos a ver dos iglesias del Antiguo Testamento, una que es ejemplo de crecimiento y otra que, aunque por afuera parecía mucho, por adentro no era nada. Una vez le mencioné a un hermano predicador que vino de Argentina a predicar en Ecuador y le dije, wow, esta iglesia no sabes cómo ha crecido. Y él me dijo algo que nunca me voy a olvidar. Me dijo, ¿creció en alto o en ancho? Y yo me quedé que no supe qué responder, ¿no? No sé, le digo. Me dice, bueno, investiga. ¿Creció en alto? O sea, ¿creció hacia el cielo, hacia Cristo, o solamente engordó? Una cosa es que un cuerpo crezca, otra cosa es que un cuerpo engorde. Son dos cosas totalmente diferentes. Y un niño con sobrepeso no es síntoma de buena salud, al contrario. Y déjame decirte que hay muchas iglesias, ustedes aquí en Colombia lo saben muy bien, ¿sí? Que hay muchas iglesias con sobrepeso, pero no necesariamente son iglesias que Dios aprueba. Y hay muchas víctimas de esas iglesias que hay que estar rescatando por el camino. Quizás aquí haya alguno presente. ¿Cómo sé que la iglesia está activa, está creciendo? Porque estamos en un tiempo, vuelvo a repetir, que vamos a ser honestos, nos tomó de sorpresa. Nadie sabía qué iba a pasar. Yo recuerdo año, ya perdí el registro, 2019, ¿sí? Viajé a Buenos Aires porque mi hija iba a quedarse a estudiar en Buenos Aires cuando ni siquiera se sabía nada de lo que era el coronavirus. Y llegando allá me enteré. Y lo que iba a ser un viaje de un mes terminó siendo un viaje casi de 6 meses porque no podía regresar. Y yo tenía parte de mis hijas en Ecuador, una hija criando un bebé, la otra hija con fecha de boda, y yo estaba a 7.000 kilómetros de distancia con otra hija frustrada porque no podía cumplir su sueño de estudiar en Buenos Aires, y yo no podía regresar porque estaban las fronteras cerradas. Y decíamos, bueno, una semana más, son 6 meses. Y tuve que volver en un vuelo charter que tuvimos que organizar ahí, un grupo de chat que organizamos que se llamaban Ecuatorianos Varados en Argentina, y después dijeron las noticias de los canales que fue un vuelo humanitario.
Bien carito nos salió ese bono humanitario, tuvimos que pagarlo nosotros, no hubo nada de humanitario ahí. Y esto nos tomó de sorpresa, ¿no es cierto? A la mayoría no sabíamos y ahora estamos pensando, bueno, ¿será que esto va a pasar y que podemos abrir otra vez el templo para poder seguir creciendo como iglesia? Pero déjame decirte una cosa, y espero que estemos todos de acuerdo con esto. Los templos están cerrados, ¿sí o no? La gran mayoría, me enteré que algunos no. Bueno, en el caso mío, en la iglesia donde me congrego allí en Buenos Aires, por la gracia de Dios, hace 10 meses que hemos abierto, estamos teniendo unos cultos hermosos, cada vez viene más gente, así como aquí, igual, un poco más distanciados todavía porque tenemos un salón grande, con todo el protocolo de bioseguridad, con el cubreboca, tenemos un equipo que hemos entrenado, que está con el termómetro, que con el agua bendita y con todo eso que te echan cuando entras a la iglesia. Y yo digo, a partir de ahora esta iglesia dicen que es la que levanta las manos porque todos entran así, ¿no es cierto? Porque tienen que rociarte con el spray ese. Y bueno, estamos teniendo un tiempo muy lindo, pero eso va de acuerdo obviamente a las restricciones de cada país. Pero déjame decirte, o sea, tenemos que obedecer las leyes, está bien, estoy totalmente de acuerdo, pero no dejemos de hacer lo que sí podemos hacer. A mí me encanta, yo hablaba el otro día que vinimos con Miguel aquí, un ejemplo. Ustedes saben que yo también soy director de un instituto bíblico allí en la mitad del mundo desde hace 23 años, que iniciamos junto con otro colega cuando llegamos de Buenos Aires. Y bueno, ni bien empezó la pandemia, tuvimos que mandar a todos los alumnos a la casa, teníamos 80 alumnos, el instituto allí tiene la modalidad interno, viven ahí los chicos, las chicas, un predio muy grande, algunos de ustedes lo conocen. Pero aquí yo preguntaba y bueno, estuvieron cerrados 6 meses y han reabierto y no sé si ustedes sabían, aquí ahora funciona un seminario bíblico, los fines de semana los alumnos se van a la casa, pero durante la semana están aquí estudiando. Yo vine el viernes y estaban aquí abajo todos con sus Biblias y sus cuadernos tomando clases y yo le preguntaba a uno de los encargados de aquí, pero ¿cómo así? ¿Cómo hicieron? Bueno, dice, o sea, cuando ya se levantó la restricción de poder reunirse, presentamos un protocolo que fue aprobado y nos permitieron y comenzamos y vinieron a inspeccionarnos y nos dijeron que estaba todo bien y seguimos. Y yo lo aplaudo, digo, perfecto hermano, qué bueno, porque no están haciendo nada en contra de la ley, pero sí están haciendo lo que se puede, lo que se permite hacer. Ahora, yo quiero preguntar, ¿vamos a reabrir los templos con nuestras mentes cerradas todavía? Porque antes de reabrir los templos tenemos que abrir nuestras mentes a esta nueva realidad, hermanos, como iglesia que estamos existiendo. No podemos pretender que todo siga igual que antes. En reuniones de comisión con los líderes de la iglesia, cuando hablamos acerca de estrategias aplicables, inteligentes para este nuevo tiempo en que las iglesias se están reabriendo, yo les dije, miren, aportemos ideas, planifiquemos, chévere, perfecto, pero cuidado con volver a centralizar toda la vida de la iglesia en un edificio, en un templo, porque en cualquier momento lo pueden volver a cerrar. ¿Y qué hacemos? Otra vez nos quedamos de brazos cruzados. Entonces tenemos que rediseñar estrategias inteligentes. Si el templo se puede abrir, amén, lo abrimos y lo usamos, pero alternativamente, pregunto, ¿hay más actividad que la iglesia puede hacer fuera de las 4 paredes del templo? Por supuesto. Y no solamente puede hacer, sino que debe hacer. Y tal vez en un sentido el Señor ha permitido esta pandemia porque nada pasa sin su control. En las iglesias que Él sostiene en su gracia, porque quizás estábamos perdiendo la esencia de la gran comisión. Cuando Él nos dijo, id y haced discípulos, nosotros dijimos, id y hacer reuniones. Y no funciona así. Si el templo se puede usar, amén. Usémoslo, porque ahí disfrutamos. Qué lindo, ¿no es cierto? Yo podía escucharles cantar ahora. Qué lindo, dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero entendamos que si Dios permitió esto es porque nos está diciendo que el crecimiento de la iglesia va más allá
de lo que marquen las 4 paredes. Así que vamos a abrir los templos cuando Dios así guíe a los líderes de cada iglesia, pero también tenemos que abrir nuestras mentes. Una cosa es que se nos obligue a usar el cubreboca, pero el Espíritu Santo no está cubierto, ¿eh? Y la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo lo dijo, no está presa. Tenemos que entender, hermanos, que el crecimiento de la iglesia va mucho más allá de las actividades, de un calendario, de un semanario o de una agenda de iglesia. Y quiero terminar esta primera parte rápidamente viendo estas 2 iglesias que mencioné en el Nuevo Testamento. La primera iglesia es la iglesia de Corinto. Recién citamos algo y la mencionamos como una iglesia inmadura, aunque por afuera era una gran iglesia. Y veamos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, algunos versículos salteaditos rápidamente porque el tiempo nos corre. Capítulo 3, versículo 2. Una característica de una iglesia detenida en su desarrollo es que tiene una doctrina liviana. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 2. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo y en verdad ni aún ahora pueden. Característica de una iglesia que no crece es que tiene doctrina liviana. No hay nada más lindo para una iglesia que enseñar doctrina, que enseñar Biblia, una predicación expositiva, temas variados. Y cómo abundan hoy en día los mensajes motivacionales, donde se cuentan experiencias, donde se promueve a la gente decir amén, un amén que no es un amén inteligente porque ni saben a lo que dice amén. Una vez me invitaron a predicar a una iglesia, yo por el ministerio visito varias iglesias y a veces me pasa que me encuentro con algunas sorpresas y empecé a predicar a una iglesia que me decía amén a todo. Entonces yo dije, yo les voy a enseñar una lección a esto. Y en el medio de la prédica dije una herejía terrible y dije, amén hermanos, amén. Y digo, a ver. ¿Ustedes se dan cuenta a lo que ya le han dicho amén? No, a ver a qué. ¿Cómo a ver a qué? ¿Y para qué le dice amén? Tenemos que conservar desde nuestros púlpitos la enseñanza de la sana doctrina. Otro problema que había en Corinto, capítulo 3, versículo 3, es que habían rumores de división. Y sí, obviamente, ¿no? Dice el versículo 3, lo leemos otra vez, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Y mira lo que dice el capítulo 11, versículo 1 y 2 de la misma carta. No, a ver, me parece que tengo mal la cita. Bueno, dejémosla para no perder tiempo buscando. Nos quedamos con la primera de 3.3, ¿sí? Obviamente, claro que sí, rumores de divisiones es sinónimo de una iglesia que está teniendo procesos internos enfermos, por lo tanto, su crecimiento no es un crecimiento orgánico, sino mecánico. Otra característica, ahora sí, capítulo 3, versículo 4, ensalza a hombres, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es pues Pablo y qué es Apolos? Ensalza a hombres. Y esto es un mal que se está viendo desde hace tiempo y se seguirá viendo. Es la iglesia del pastor fulano, no es la iglesia de Cristo. No, es la iglesia de Cristo. Bueno, sí, a veces se asocian, ¿no es cierto?, algunos líderes que son muy usados por Dios en el ministerio y dicen, la iglesia del hermano tal y cual está bien, por decirlo de una manera nominal, pero cuidado con seguir a hombres, porque si tú sigues a hombres, cuando ese hombre cae, las ovejas y el rebaño se desparraman. Y muchas personas me han dicho, pero mira, yo, fulano o el predicador lo que dijo, o el líder. A ver, ¿tú vas a la iglesia por el predicador o por el líder o vas por el Señor? ¿Sí? Esta es otra característica de una iglesia que no crece. Otra característica la tenemos en el capítulo 5,
versos 1 y 2. Dice, en efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Otra característica es que tenían en la iglesia de Corinto un estilo de vida carnal. Y claro, yo a veces digo que si existieran olimpiadas, no hace poco estuvieron en Tokio, olimpiadas de apariencia, los evangélicos tendríamos medalla de oro. Porque somos expertos en aparentar, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, ahora como no hay culto, como que no tenemos la oportunidad de aparentar, pero cuidado, ¿no? Porque puedo disfrazarme de evangélico y tener una linda sonrisa evangélica y entrar al culto y decirle, mi hermano, que el Señor le bendiga, qué gusto de verle. ¿Y qué gusto? Ni gusto tenía de verle. Y yo estoy todo bien, ¿sí? Y tengo aquí la marca de la Biblia, ya que entra solita bajo el brazo. Pero solo como un accesorio. Yo le llamo a esos creyentes de axila. Pero durante la semana ni saben dónde dejaron la Biblia. Y apurado el domingo y dice, mi amor, ¿dónde está la Biblia? Que no la encuentro. ¿Ah? Entonces somos expertos en aparentar, ¿verdad? ¿Cómo está tu estilo de vida? Como dice una canción, cuando nadie me ve en la intimidad. ¿Cómo está tu estilo de vida fuera de la iglesia, fuera de la mirada de tu esposa, fuera de la mirada de tus padres? Porque en Corinto el estilo de vida era carnal a tal punto, dice que esto no se escucha ni siquiera entre los gentiles, dice el apóstol Pablo. Y otra característica es que había un clima de crítica. Rápidamente, capítulo 6, versículos 6 al 8. Hablamos algo de esto hace unos minutos en la introducción. Otra vez, dice, sino que hermano contra hermano pleitea, litiga, pelea, y esto ante los incrédulos. Así que en efecto ya es un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. Clima de crítica, de pelea, de murmuración, ¿sí? Lo dije en uno de los cultos, es triste la realidad que en muchos hogares cristianos el menú del domingo al mediodía es pastor a la parrilla, ¿sí? Y los hijos crecen escuchando el comentario de papá y de mamá criticando a la iglesia. Y después, cuando ese hijo es adolescente y no quiere ir a la iglesia y se aparta, los padres van y le ruegan al pastor o al líder o al anciano o al líder de jóvenes que se lo enderece porque se hizo chueco. Pero claro, si creció con semejante sobremesa, cuidado papá o mamá. Si quieres hablar en privado o en el matrimonio es una cosa, pero no intoxiques la mente de tus hijos. Y en último lugar, le daba excesiva importancia a las formas. Capítulo 8, versículo 1, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor es el que edifica. Si alguien cree saber algo, no ha aprendido todavía nada. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer y comienza, era una cuestión tan irrisoria lo que había traído problemas en la iglesia de Corinto. Sin embargo, esto era motivo de división. Le estaban dando tanta importancia a las formas que ya habían llegado al extremo de juzgar al hermano que comía carne que había comprado en la tercena o carnicería, no sé cómo se llama aquí, de alguien que era pagano, y entonces no vaya a ser que esa carne le pidió la bendición al sacerdote de su templo para que la bendiga, y como así la estás comiendo, pero ¿cómo se te ocurre? Mirá el extremo que habían llegado de ser excesivamente celoso en las formas y estaban descuidando la esencia del amor. Y esto es un mal que vemos hoy en día en nuestras iglesias también. Y ese es un síntoma de una iglesia que le va a afectar en su crecimiento. Rapidito, Hechos capítulo 13, 3 versículos y con esto termino. Hechos capítulo 13, versículos 1, 2 y 3.
Una iglesia, nos vamos al otro extremo ahora, madura, útil, de bendición, que crece. En primer lugar, es una iglesia que ofrece un medio ambiente ideal para el desarrollo de los dones. Quiero repetir esto. Una iglesia madura es una iglesia que ofrece un medio ambiente ideal para que se desarrollen los dones. Dice 13:1, en la iglesia que estaba en Antioquía, ya nos vamos de Corinto a Antioquía, había profetas y maestros, solamente como mención, ¿ok?, de los dones. Una iglesia madura es una iglesia que ofrece un medio ambiente ideal para que los dones se manifiesten y se desarrollen los miembros. Obviamente, con la supervisión, como debe ser, de las personas que Dios ha puesto para liderar la iglesia y que van dando el espacio para que esos nuevos dones se vayan desarrollando. Pero debe haber el espacio. De lo contrario, es una iglesia con techo bajo. Y cuando alguien quiere crecer en una iglesia de techo bajo, se choca con el techo y tiene que irse. Y tiene que irse porque no puede crecer. Y sucede, hermanos, yo sé que ustedes lo saben. Y es triste decirlo, me da vergüenza decirlo, porque yo también soy líder de iglesia, de que muchas veces en el liderazgo de la iglesia vemos personas que empiezan a crecer en el desarrollo de sus dones y por envidia, por miedo, por competencia, no dejó que crezca. Terrible error de parte de los líderes. Ahora, tampoco es que cada uno crezca como se le antoja o manifieste su don como quiera. No, tiene que ser todo, ¿qué dice la Biblia? Decentemente y en orden, pero tiene que haber espacio. El liderazgo de la iglesia tiene que crear áreas nuevas. Y qué lindo que es tener esa visión de iglesia, que cuando la iglesia llega a un número, ya se abre otra iglesia. Excelente. Ustedes saben que por el ministerio que desarrollo en Ecuador estoy muy relacionado con el trabajo en la selva amazónica. Y he entrado infinidad de veces. Y ustedes saben que las comunidades aborigen del Amazonas tienen un formato de expansión muy sabio. Cuando la comunidad ya supera más o menos, por poner un número, los 200 habitantes, por decir así, las 10 familias o las 15 familias, ya deciden que voluntariamente un grupo de familias se ponen de acuerdo, se ofrecen y dicen, bueno, nosotros nos vamos a abrir una nueva comunidad. Y hacen una despedida en la comunidad, seleccionan las familias dentro de su etnia, porque ellos cuidan mucho su etnia, y se van a abrir una comunidad a otro lugar. Porque claro, ya al ser tantos, cada vez hay menos peces en el río, porque hay muchas bocas para alimentar. Y yo digo, ¿cuánto tenemos que aprender en la ciudad de ellos, no es cierto? ¿Cuánto tenemos que aprender en la ciudad de ellos, que vivimos apiñados uno encima del otro? ¿Y cuánto tenemos que aprender en la iglesia también? Entonces, la iglesia tiene que ser un lugar donde se manifieste y se desarrolle un espacio para que se vayan dando los nuevos dones. Y eso era en la iglesia de Antioquía. ¿Qué más? Una iglesia que dedica un espacio importante para la liturgia. Me refiero a la alabanza, la adoración, la enseñanza. Ahí seguimos leyendo. Y dice, versículo 2, mientras ministraban al Señor y ayunaban. La palabra ahí implica todas las actividades propias de una iglesia. Sí, tiene que darle un espacio importante, no solamente que sea una iglesia de domingo, no solamente que sea la iglesia, como decíamos recién, circunscripta al calendario o al semanario del templo, sino que sea una iglesia de impacto en la sociedad. Queridos hermanos, no sé si sabían, me imagino que sí lo saben, en este último año y medio de pandemia, se ha batido el récord de Biblias a nivel mundial. ¿Sabías? ¿Sabías? Tú dices, ¿pero cómo? Es que la gente tiene necesidad de Dios. ¿No lo has notado? La gente está confundida, asustada, la gente quiere que le hablen de Dios. La cantidad de muertes, yo no soy de creerle mucho a las noticias, les digo la verdad. No soy de creerle mucho a los noticieros de más prestigio a nivel mundial.
no soy de creerle, pero hay un dato que no miente. Y claro, ustedes entenderán, seguramente a los líderes que están aquí les ha pasado lo mismo, que en este último tiempo hemos tenido que acudir a más velorios que nunca, porque hay más muertes que nunca. Y yo le pregunté a un jardín de paz, a un cementerio allí en Quito, que fui a oficiar un entierro y hablé con uno de los directivos y le digo, y a ver, dígame más o menos en promedio, ¿cuánto ha aumentado en lo que va de la pandemia la cantidad de clientes? Así no lo digo yo, lo llaman ellos, ¿no? Ellos le llaman clientes, bueno, es la forma más ética de decirlo, ¿no? 6 veces me dijo. 6 veces ha aumentado. No hay más lugar. La gente está muriendo, está enterrando sus seres queridos. No sé, la vacuna ojalá ayude un poquito, hasta ahora no hemos visto mucho. Pero la gente está triste. La gente tiene necesidad de Dios. Y hoy más que nunca la iglesia tiene que hacer una labor social. Salir a evangelizar por las plazas. Sí se puede, claro que se puede. Tal vez no va a ser un evento muy grande, pero sale a repartir tratados. Aunque no quieran conversar porque no conversan con un desconocido, por lo menos intenta dejarle un tratado evangélico en la mano. Invierte tu plata y compra Biblia, hermanos. No sé, aquí en Ecuador hay Biblia de menos de $2. Regala Biblias. Hemos implementado en la iglesia un programa hace algunos meses que se llama Bendecido para Bendecir. Y todos los meses, una vez al mes, la iglesia se reúne, los que puedan ir, los sábados, y conseguimos donativos y hacemos una viandita, una tarrina de pollo y arroz y una colita y un folleto pegado y salimos a repartir, ¿sí? Y a predicar el evangelio. ¿Y sabes cuánta gente escucha el evangelio? Y lo que más me asombró, que mucha gente da el número de teléfono. Eso para mí fue asombroso, para que le llamemos, porque le decimos, pregúntale, si quiere seguimiento, si te da el número de teléfono, ¿no te das una idea? La gente dice, sí, por favor, llámeme, estoy mal. Y le llamamos durante la semana. Eso se puede hacer, no estamos en contra de la ley. Y ahora hemos dicho, ¿por qué no hacemos algo diferente? Y les dejo esto como idea, porque a veces mucho pensamos que se desperdiciaba en los semáforos a la gente que está ahí, y decimos, ¿por qué no aprovechamos mejor los recursos? Y cada familia de la iglesia escoge una familia inconversa que conoce en su círculo de relación, quizás en el barrio o familiar, como sea, que esté en necesidad, porque ese es otro tema, ¿no? Hay tanto desempleo, hay mucha necesidad, ¿sí? Entonces, nos trae el nombre de la familia, oramos durante un tiempo por esa familia y ustedes, como familia cristiana, van y le llevan una canasta de víveres, así grandota la canasta. Le decimos, miren, venimos de parte de la iglesia evangélica tal y tal y tal, sabemos que está en necesidad y queremos ayudarle. ¿Nos permitiría orar con usted? Aunque sea por la canasta, te van a decir que sí. Y orás. Y después le decís, ¿y te gustaría que te sigamos visitando para leer juntos la Biblia? Es muy probable que te digan que sí. Lo que no saben es que la próxima vez vas sin canasta. Pero ya lograste un contacto, ¿sí? Si la persona quiere seguir, bien. Y si no, bueno, está bien. Igual hicimos una obra de bien. Pero tenemos que crear estos espacios. Eso es síntoma de una iglesia madura. ¿Qué más? Fíjate, seguimos capítulo 13, versículo 2. Mientras ministraban y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Sí? Y dice, entonces después de ayunar, orar y haber impuesto las manos, sobre ellos los enviaron. Una iglesia madura es una iglesia que tiene una visión mundial de la obra. No tengas miedo a esto. Una iglesia madura y en crecimiento es una iglesia que tiene una visión mundial de la obra. No sé si tendrá la posibilidad de sostener misioneros en otros países, pero si no está esa posibilidad, por lo menos se informa. Mantiene correspondencia con misioneros, te lo digo yo como misionero, qué bien me hace recibir una carta. Hoy una hermana se acercó, debe estar aquí presente, yo alabo a Dios por tu vida.
me abrazó por atrás, casi ni pude verla, y me dijo: hermano, yo oro por usted todos los días, por usted y por su familia. Yo dije: wow, gracias, Señor. Pero un interés por la obra, un interés por las misiones, hacer reuniones misioneras en países no alcanzados por el Evangelio, la iglesia perseguida, proyectar una película, orar, informarte, escribir de vez en cuando una ofrenda, y seguramente Dios va a guiar a que mandes un misionero de tu iglesia, pero tiene una visión mundial de la obra. Y en último lugar, practica la unidad. Dice: les impusieron las manos y los despidieron. La palabra en original ahí es: los liberaron, porque el Espíritu Santo llamó. Y estaban unidos en las decisiones que tomaban. Esa es una iglesia que tiene un progreso gradual, y esa es la manera de calcular el crecimiento en una iglesia. Hermanos, cierro esta sesión y cierro este punto dando una nota de estímulo, de llamado a las iglesias. Esta pandemia no es un accidente en el plan de Dios. Dios lo permitió con propósito, y la historia de la iglesia en estos 2000 años de historia muestra que cuando la iglesia fue más estorbada, perseguida, cerrada, juzgada, discriminada, más creció. Pero ¿quién creció? Crecieron las iglesias verdaderas. Esto es como un filtro, ¿eh? Esto fue como un filtro donde se ve los que realmente amaban la iglesia de Cristo y los que solamente eran asistentes, espectadores presenciales. Cierro mencionándoles, una de las cosas interesantes que me sucedió es que ustedes saben que ya está en imprenta ahora la 16ª edición de Una pausa en tu vida. Lamentablemente aquí en Colombia no salen todos los años como en Ecuador y en Argentina, pero han habido ediciones hermosas. Hace 2 años hicimos toda una edición sobre Proverbios y ahora hemos hecho la edición sobre los Salmos. Pero mucha gente me dijo: Pablo, escribe un libro. Bueno, escribí un libro, tiene por título Cada día muero, y lo escribí 2 meses antes de la pandemia, así que casi esto es el lanzamiento oficial. Me tocó hacerlo acá en Bogotá del libro, porque no tuve mucha oportunidad de promocionarlo, pero si alguien está interesado, no es un libro devocional, es un libro de lectura para la vida cristiana de 12 capítulos que tiene como principal propósito ayudarte. Desde mi experiencia personal lo escribí en la lucha contra el pecado, las tentaciones, y básicamente dice: encontrando en mi muerte el verdadero secreto para mi vida, cómo identificarme con la muerte de Cristo y poder de esa forma vivir la vida resucitada, cómo poder, como dijo el apóstol Pablo, transformar mis debilidades en fortalezas, porque él dijo que su poder se perfecciona en mi debilidad. Así que traje una cantidad limitada, que es lo que está ahí. Si alguien quiere adquirirlo, después gustoso se lo puedo entregar. Muchas gracias. Dejamos aquí, que Dios les bendiga.